tiene como protagonistas a miembros de cuatro familias que viven en Winden y que están en la pared de Sigmundus: los Tiedemann, los Nielsen, Doppler y Canwall. Pero, ¿cómo nacen estas familias? ¿Cuál es el origen de cada una? ¿Quién es padre y madre de quién? Empecemos por los Nielsen, ya que considero que es la familia con más integrantes. Podemos considerar que Agnes Nielsen es la integrante más antigua que conocemos hasta el momento de esta familia, aunque ella menciona que su abuela vivió en Winden. Ahora, no sabemos si su apellido es paterno o materno o lo tomó de su esposo, ya que su hijo se llama Tronte Nielsen. ¿Quién podría ser la abuela de Agnes, que nunca llegó a mencionar? Considero que los padres de Agnes son Magnus Nielsen y Franziska Doppler. Entonces, su abuelo vendría a ser Katarina Nielsen, que como sabemos viajó a una época que aún no conocemos. Otro dato curioso: se menciona muchas veces que Noah es su hermano, o que tienen un vínculo de sangre. Esto podría interpretarse que son hermanos solo de padre o de madre, por lo cual Noah no es un Nielsen. Además, en un periódico se menciona su nombre como Hanno Tauber. Agnes, junto con su hijo Tronte, llegan a Winden en 1953 y se quedan en la casa de Doris y Egon. En una de las conversaciones que tiene con Doris, le pregunta por su esposo, a lo que ella menciona que era un pastor, pero que no tenía fe. Si vamos al primer capítulo de la segunda temporada, en 1921 vemos a Noah joven junto con Bartos adulto haciendo el pasaje de la cueva, y cuando están conversando entre ellos se menciona que Bartos había perdido la fe. ¿Será que Bartos es el esposo de Agnes, por lo cual él vendría a ser el papá de Tronte? Ahora, en una foto de la tercera temporada, vemos que Egon tiene un afiche donde al parecer Agnes está desaparecida. Entonces, ¿qué pasó con Tronte? Podemos pensar que Egon se hizo cargo de él, y eso tendría mucho sentido con lo que viene a continuación. Pero antes de eso, si Agnes y Bartos fueron esposos en 1921, ¿cómo Tronte llegó a 1953? ¿Será que Tronte viajó en el tiempo también? ¿Y el orfanato al que se refería es la sede de Sigmundus? Quizás la materia oscura fue la que le dejó las marcas que tiene en el brazo. Cuando Tronte llega en 1953, Claudia se fija en él desde el primer momento que lo ve. Esto se demuestra con los halagos que le hace, e incluso con una escena muy curiosa en el bosque. Este vínculo pudo haberse incrementado al convivir, ya que Agnes desapareció. En 1986 se ve que aún mantienen un vínculo muy fuerte. Podemos pensar que tuvieron algo mucho más que una amistad. Incluso en una escena en 2019, Ulrich va a visitar a Regina y le pregunta si ella sabía algo de esto. Pero Regina es hija de Claudia. ¿Quién es su padre? Hasta ahora no se ha mencionado nada. ¿Será Tronte? Para esto, Tronte debió tener conocimiento en 1986, ya que Regina ya parece tener cierta edad en esta época. O quizás Claudia le engañó y le dijo que era hija de otra persona. Sabemos que Bartos es hijo de Regina, pero de todo lo dicho anteriormente, vendría a ser también su mismo propio abuelo. Esto como que se parece a lo de Charlotte y Elizabeth, ¿verdad? Por otro lado, Tronte tiene una relación con Hannah y tiene a sus hijos Matt y Ulrich Nielsen. Ahora, no sabemos mucho de Hannah, solo que en 1953 tenía una amistad con Ines Canwall, cuando las vemos en las tiendas de Tannhaus. Pero, ¿por qué esta amistad no se conservó? ¿En qué momento se distanciaron? ¿Será que Tronte también estuvo con Inés y tuvieron ese hijo que ella dice que perdió? Ya que hasta ahora no sabemos tampoco quién embarazó a Inés. Este hijo o bien podría ser Peter o quizás Alexander, y nunca murió. Luego, Ulrich Nielsen junto con Katarina tienen a Magnus, Marta y Mikkel. Como sabemos, Magnus viaja al pasado, Marta muere y Mikkel también. Pasamos a la familia de los Canwell. El personaje más antiguo que conocemos es Daniel, quien es padre de Inés y jefe de Egon en la policía. Pero, ¿quiénes son sus padres? ¿Habrá pasado lo mismo que con los Nielsen? Avancemos un poco hacia el futuro. Inés adopta a Mikkel Nielsen, quien ahora pasa a llamarse
Michael Canwall. Este se casa con Hannah, quien también adopta el apellido, y tienen como hijo a Jonas. Ahora, ¿será que Jonas es familiar de Daniel en alguna época atrás? O quizás Hannah, que como sabemos en 1953 aún tiene la máquina del tiempo y puede aún retroceder, y puede terminar siendo un antepasado de Daniel, y es así como toma el apellido. Aunque esta teoría tiene una debilidad, ya que Hannah se cambia de nombre a Catharina Nielsen al viajar al pasado. Ahora, la familia de los Tiedemann hemos hablado antes de Regina y Bartos, pero antes de ellos estuvieron Egon y Doris, que son esposos en 1953. Pero al llegar Agnes, Doris siente un afecto por ella. En fotos de la temporada 3 parece que Doris va a dejar Winden, ya que Agnes desapareció. Esto se puede confirmar ya que cuando Egon captura a Ulrich, este le dice si ya empezó a tomar porque su esposa lo dejó. Antes de esto, Hannah ya había conocido a Egon y habían tenido algunos coqueteos. Por algunas fotos de la temporada 3 también se puede ver que estuvieron en el mismo cuarto. ¿Será que llegó a haber un romance entre ellos? A lo que Hannah quedó embarazada pero Egon nunca lo supo. Y ella viajó en el tiempo y de ahí nació Boris Newell. La familia de los Doppler vendría a ser una de las más pequeñas. Bernd y Greta tienen a su hijo Helge, pero en una escena Greta le revela a Noah que no sabe si Helge es realmente hijo de Bernd. Entonces, Greta estuvo con algún viajero, quizás Jonas del futuro, y eso demostraría el paralelismo que se vivió cuando se tocan en el búnker igual como con Charlotte y Elizabeth, madre e hija. También se nos muestra que Peter es hijo de Helge, pero no hemos visto en ningún momento que Helge haya tenido una relación, tampoco que sea capaz de tener alguna, como mencioné en alguna de mis publicaciones en Instagram. Entonces, Peter no sería hijo de Helge y quizás sea también un hijo de Jonas. Tal como se menciona en la Biblia, el apóstol Simón Pedro es llamado hijo de Jonás. Finalmente, Jonas viajó al mundo alternativo con Marta II. Podemos pensar que llegan a tener una relación de la cual quizás lleguen a tener hijos. Si bien la temática de esta nueva temporada gira en torno a Adán y Eva y el mundo alternativo, tal como se ven las identificaciones de los actores en la tercera temporada. Otro dato curioso, la máquina que los lleva al mundo alternativo se parece mucho al artefacto que sale en la película Assassin's Creed, al cual llaman la manzana del Edén. Y por lo que sabemos hasta ahora de la serie, Adán es Jonas, entonces ¿será que Eva es Marta II? Simbólicamente esto implicaría que ellos son padres de todos en Winden. Para finalizar, les dejo una de las tantas fotos de una sesión publicitaria que se tomaron los actores. ¿Será que nos querían decir algo con esto? ¿Veremos a Jonas y Marta II casándose? ¿O algo por el estilo? Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y no te pierdas el próximo episodio que se llama Sigmundus y las cartas ocultas. Gracias.